Nuestro tema de ahora es la austeridad. Vivir en la austeridad por sí mismo no es nada deseable. Nosotros por lo general deseamos vivir en la abundancia. La austeridad es como vivir en el desierto, como San Juan Bautista. Es vivir sobre un suelo seco, duro, donde no se espera una cosecha abundante, sino solamente abrojos y espinas. Y sin embargo, cuando cae agua en el desierto, florece con una abundancia y gran variedad de flores, como un jardín hermoso. Quizá por muy poco tiempo, pero se ve que el desierto está vivo. Nosotros creemos en el progreso y estamos acostumbrados a las comodidades y que los servicios funcionen. Pero si una vez te quiten la luz, el agua, el teléfono, la televisión o el internet, entonces uno se da cuenta de lo que nos hace falta y que estamos sufriendo la austeridad. La austeridad es simplemente sufrir algún cambio que nos produce incomodidades. Si miramos ahora la persona de San Juan Bautista, del cual Jesús dice que es el mayor entre los nacidos de una mujer, nos preguntamos, ¿qué es lo que podemos aprender de él? ¿Qué es lo que nos puede traer la austeridad? Porque en el desierto no ves sino solamente arena y otra vez arena. Entonces, ¿qué podemos esperar de la austeridad? Una observación interesante encontré en un libro del cardenal Ratzinger, quien escribe: el monoteísmo no pudo surgir en las grandes ciudades ni en las tierras fértiles junto a ríos caudalosos. La festividad religiosa surgió en el desierto, donde todo se halla entre el cielo y la tierra. Nació en medio de una carencia de vivienda padecida por personas itinerantes que no divinizaron lugar alguno, sino que continuaron su camino siempre adelante hacia el Dios que los acompañaba en su peregrinación. Las nómadas en el desierto no llevan una vida cómoda, pero tienen algo de la verdad. Podemos verificar que la austeridad tiene sus efectos positivos. En la austeridad caemos en cuenta de muchas cosas. Leemos, por ejemplo, en el Evangelio: había un hombre rico que vestía de púrpura y lino finísimo y cada día celebraba espléndidos banquetes. En cambio, un pobre llamado Lázaro yacía sentado a su puerta, cubierto de llagas, deseando saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Ese hombre rico tiene un marcado sentido de la vida, una manera de vivir. Se banqueteaba, vive para sí, como si Dios no existiera y como si no lo necesitara. Vive a sus anchas en la abundancia. No dice la parábola que esté contra Dios ni contra el pobre. Únicamente está ciego para ver a Dios y a uno que le necesita. Vive constantemente para sí mismo y quiere encontrar la felicidad en el egoísmo, no en la generosidad. Y el egoísmo ciega y degrada a la persona. Su pecado era precisamente que no tuvo en cuenta a Lázaro. El desprendimiento nace del amor de Cristo. San Pablo enseña: los cristianos deben poseer las cosas, así como si nada poseyesen. Usa de este mundo como si no usara. El que dispone de lo necesario para vivir, pero no dejando que domine a su corazón, ese tendrá los bienes más altos. Y eso significa vivir en la austeridad, y la austeridad puede ser el camino a la más grande riqueza. Sabemos que vivir en la austeridad es una consecuencia del pecado, es consecuencia de la maldición de Dios cuando dijo a Adán: por causa de tu culpa,
el suelo está maldito y la tierra no producirá los frutos. Pero también es allí, en la austeridad, donde el hombre expía su pecado y encuentra nuevamente la bendición de Dios. Austeridad representa el pueblo que atraviesa el desierto en busca de agua. Entonces podemos verla como el estar sediento de las aguas vivas, como el participar de la sed de la salvación de las almas que Jesús siente en la cruz. Si no sientes esa sed de Dios, no podrás llegar a la santidad. Si no sientes un fuerte deseo de poseer al Espíritu Santo, este no puede llegar a ti mientras tienes el corazón lleno de otras cosas. La Sagrada Escritura habla de Dios como de la fuente de las aguas vivas. El justo es como un árbol plantado junto al borde del agua viva que produce frutos incluso en tiempo de sequía. Durante el coloquio con la mujer samaritana en el Evangelio de San Juan, Jesús manifiesta que Él es la fuente capaz de saciar a las almas con agua viva. Y más tarde, en la fiesta de los tabernáculos, Jesús se presenta como el único que puede apagar la sed de las almas. Estaba allí Jesús y clamó: «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, quien cree en mí». Como dice la Escritura, brotarán de su seno ríos de agua viva. Solo Cristo puede calmar la sed de eternidad que Dios mismo ha puesto en nuestro corazón. Al contrario, el pecado convierte el alma en verdadero pedregal, en desierto, en el que es imposible que crezca la gracia y se desarrollan las virtudes. Queda tierra seca, endurecida y llena de espinas. La austeridad en la vida espiritual significa entonces trabajar esa tierra y prepararla, el transformarla del desierto en una tierra fecunda. La austeridad tiene que ver con la templanza, porque para tener sed de lo espiritual es necesario la renuncia de lo corporal. Quienes no están habituados a negarse en nada, quienes abren la puerta a todo lo que piden los sentidos, y quienes buscan en primer término agradar al cuerpo y solo se afanan en buscar las comodidades, difícilmente podrán ser dueños de sí mismos y alcanzar a Dios. Están como emputados para lo divino y también para muchos valores humanos que no entienden, serían un mal terreno para la semilla. Y el Señor nos dice en el Evangelio que lo sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y la seducción de las riquezas sofocan la palabra y queda estéril. El dominio de sí exige la mortificación y la austeridad de vida, que impide que quede sofocada la semilla sembrada en el corazón. Si examinamos la orientación que va tomando nuestra cultura moderna, comprobaremos que conduce a un cierto hedonismo, a la vida fácil, a un cierto empeño por eliminar la cruz de nuestros afanes. Al contrario, quien vive la austeridad sabe prescindir de lo que causa daño a su alma. Por la austeridad la vida recobra los matices que la destemblanza difumina. Se está en condiciones de preocuparse de los demás o de compartir lo propio con todos. El Papa Juan Pablo II escribe en su exhortación apostólica Familiaris Consortio que los padres han de enseñar a los hijos a crecer en una justa libertad ante los bienes materiales, adoptando un estilo de vida sencillo y austero. Así se mantiene el señorío sobre los sentidos, y una vida austera fortalecerá la voluntad. Lo gracioso es que en la abundancia ya no apreciamos el valor de los bienes, pero en la austeridad sí se comienza a valorar. Un vaso de agua en el desierto es algo precioso. Si sentimos sed, se despierta en nosotros
un deseo y se puede despertar el amor. Esa ley es fundamental para la vida espiritual. Por eso decía San Pablo, estoy acostumbrado a vivir en la abundancia y vivir en la austeridad, porque para él lo que importaba es únicamente cumplir la voluntad de Dios. Los ángeles y los santos que viven en el cielo no necesitan de la austeridad, por supuesto, pero nosotros los hombres vivos sí, porque todavía estamos en la lucha contra el pecado. Pero junto a Cristo las tribulaciones y penas no oprimen ni pesan, y por el contrario disponen al alma para la oración, para ver a Dios en los acontecimientos de la vida. El Concilio Vaticano II declara: toda la vida humana se presenta como una lucha, y por cierto dramática, entre el bien y el mal. Pero practicando la austeridad, uno vive más el solideo, solo Dios basta. La austeridad no tiene la finalidad en sí mismo, sino es como una escuela de formación. En la austeridad aprendes el discernimiento de los espíritus, aprendes la soberanía sobre la estrechez del espíritu y aprendes a superar las dificultades. En la austeridad preparas el camino de la llegada de Dios y aprendes la imitación de Cristo, quien pide primero: ve y vende todo lo que tienes, y después ven y sígueme. Porque el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar su cabeza. Como la mortificación es un medio para alcanzar las virtudes, así también una vida en austeridad. No olvidemos que sirve como reparación por nuestras faltas pasadas y para que el Señor nos ayude a enmendar nuestra vida. Cuando algo nos cuesta, que nos sirve entonces para obtener méritos que aumenten nuestra santidad. Así, te deseo que puedas entender la ascética cristiana, que es un ejercicio, un esfuerzo, como un cierto método para lograr un progreso. San Pablo nos presenta ese progreso de la vida espiritual como una lucha o como una corrida para ganar un premio. La vida espiritual también es para ganar premios. Cuando dice: los atletas se abstienen de todo y lo hacen para conseguir una corona corruptible, mas la nuestra es incorruptible. Disciplino mi cuerpo y lo esclavizo. Hermano, te deseo que puedas ganar ese premio, que es una corona incorruptible. Que así sea.